Bueno, estamos en el módulo 3, lección 1 y vamos a hablar de CRISPR. En este módulo, después a continuación, veremos microarrays y citometría de flujo. Vamos a hablar del sistema de edición génica CRISPR. Es una técnica de edición génica, es decir, que es capaz de modificar nuestros genes. Por ejemplo, puede corregir una anomalía en el ADN y revertir así una enfermedad genética, o destruir un gen y generar caos en la célula y así eliminar, por ejemplo, una célula cancerígena. Vamos a hablar del origen de CRISPR. Todo comenzó en 1987 cuando se publicó un artículo en el cual se describía cómo algunas bacterias, Streptococcus pyogenes, se defendían de las infecciones víricas. Estas bacterias tienen unas enzimas que son capaces de distinguir entre el material genético de la bacteria y el del virus. Y, una vez hecha la distinción, destruyen al material genético del virus. Se encontró que una zona determinada del genoma de muchos microorganismos, sobre todo arqueas, estaba llena de repeticiones palindrómicas sin ninguna función aparente. Estas repeticiones estaban separadas entre sí mediante unas secuencias denominadas espaciadores que se parecían a otras secuencias de virus y plásmidos. Justo delante de estas secuencias y espaciadores hay una secuencia llamada líder. Acá vemos una imagen de todas esas secuencias que les estaba nombrando y vamos a hablar un poco del mecanismo. Estas secuencias son las que se llamaron CRISPR, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Muy cerca de este agrupamiento se podían encontrar unos genes que codificaban para un tipo de nucleasas, los genes Cas. Como vemos acá, tenemos las regiones repetidas, los espaciadores. Esta es una secuencia líder. Acá estamos viendo CRISPR en E. coli, acá estamos viendo CRISPR en una Thermophilus y acá en una Furius. Lo que vemos es que delante de estas regiones repetidas y estos espaciadores tenemos estos genes Cas, ¿sí? Que son comunes a todos estos casos de por eso se llama CRISPR-Cas. Cas son unas nucleasas. Ahora vamos a ver la estructura. Bueno, acá tenemos, esto es un esquema, pero es la manera más gráfica de explicar cómo sería el genoma de estas bacterias cuando adquieren estas regiones repetidas. Esto que vemos acá es el genoma bacteriano, por ejemplo, de Streptococcus pyogenes. Este sería el bacteriófago que le infecta y la bacteria se queda con material genético de este virus. Lo que vemos acá en colores, este celeste, este rosa y este verde, son distintos fragmentos de ADN vírico que la bacteria tomó y se quedó incorporándolo a su material genético. Y acá tenemos las regiones que son repetidas, interespaciadas. Estos son los espaciadores, digamos. Y acá esto que vemos en gris son los genes Cas. Cas codifica para proteínas que son helicasas y nucleasas, es decir, que desenroscan o desenvuelven la hélice del ADN y realizan cortes. Bueno, Francisco Juan Martínez Mojica fue quien descubrió junto a su equipo que en el ADN de estas bacterias había zonas que se repetían y que además entre secuencia y secuencia había fragmentos de ADN vírico. Este fue el primer investigador que descubrió estas secuencias. Bueno, acá está el paper donde hace la publicación. Yo esta presentación se las voy a dejar en PDF porque hay varias menciones que no están puestos como bibliografía, pero que son de interés general, así que con esta, digamos, portada del paper lo pueden encontrar fácilmente. Vamos a hablar de la infección viral en sí. Cuando un virus infecta una bacteria, inserta en su interior su material genético. Luego utiliza la maquinaria replicativa de la célula huésped y produce copias de sí mismo. Estas copias serán posteriormente expulsadas al exterior para poder infectar a muchas más células. Acá vemos un bacteriófago con su material genético infectando a una bacteria. Seguimos hablando del mecanismo. Algunas veces la bacteria sobrevive al ataque del virus. En ese caso, toma un fragmento del ADN del virus y se lo guarda.
Estos fragmentos de ADN vírico que se guarda son las secuencias repetitivas que se encontraban en el ADN bacteriano. Es decir, son Clustered Regularly Interspecies Short Palindromic Repeats. CRISPR es la maquinaria que usa la bacteria para defenderse del ataque de nuevos virus. Entonces acá estamos viendo una primera infección, inmunización. Este es el fago, infecta y mete adentro de la bacteria este DNA viral, que es lo que vemos acá como verde. Entonces, la bacteria ya tiene los espaciadores y ya tiene ADN vírico incorporado. Así que cuando se encuentra por primera vez con este fago nuevo que la infecta por primera vez, se va a incorporar también este pedazo de genoma viral. Entonces ya va a tener defensa también para este. Y como decíamos antes, delante de toda esta región se encuentra el complejo Cas. Cuando un nuevo virus infecte a la bacteria, esta va a ir al ADN vírico que se había guardado y lo va a copiar a ARN. También se va a transcribir la proteína Cas. Este ARN se unirá a la proteína Cas y este ARN va a ser guía de la proteína, la va a guiar por toda la célula buscando una secuencia que sea complementaria a ese ARN. Cuando se encuentre con esa secuencia de ADN, las cadenas se van a juntar y la proteína Cas9 se activará y cortará a ese ADN vírico. Como vemos acá, esta es la proteína Cas9 que viene con este ARN guía, que es el que la va a guiar hasta encontrar en el genoma viral ese fragmento de complementario y lo va a cortar. De esa forma inactiva al virus y se defiende del ataque. Por todo esto se refieren al sistema CRISPR-Cas9 como tijeras moleculares. Bien, hasta ahora, como dijimos, Francisco Juan Mojica había descubierto el sistema en algunas bacterias y también en arqueas. Pero el gran boom de este sistema fue descubierto por Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna en 2012, porque ellas le vieron la aplicación a este sistema de defensa bacteriano. Acá está la publicación de ambas, donde ya le veían perspectivas en biotecnología y biomedicina. Entonces, ¿cómo se edita con esta tecnología? Que ya vimos cómo es el funcionamiento normal adentro de las bacterias, entonces ahora vamos a ver cómo lo podríamos usar como herramienta molecular para actuar en otro tipo de células. Consiguieron programar el sistema CRISPR para que consiguiera cortar un fragmento de ADN cualquiera. El primer paso en la edición génica es conocer qué secuencia queremos modificar para sintetizar un ARN complementario a esa secuencia. Ese es el ARN guía. El proceso de editar un genoma con CRISPR-Cas9 incluye dos etapas. En la primera etapa, el ARN guía se asocia con la enzima Cas9. Este ARN guía es de una secuencia concreta del ADN, de tal manera que por las reglas de complementariedad de nucleótidos se hibridará en esa secuencia, que es la que nos interesa editar o corregir. Entonces actúa la proteína Cas9, que es una enzima endonucleasa, es decir, una proteína que es capaz de romper un enlace en la cadena de los ácidos nucleicos, cortando el ADN. Básicamente podemos decir que el ARN guía actúa llevando Cas9, el ejecutor, al sitio donde se ha de realizar la función. Seguimos hablando de cómo se edita con esta tecnología. En la segunda etapa se activan al menos dos mecanismos naturales de reparación del ADN cortado. El primero, llamado indel por inserción de lesión, hace que después del sitio de corte, la secuencia específica del ADN donde se unió el ARN guía, aparezca un hueco en la cadena o se inserte un trocito más de cadena. Esto conlleva a la pérdida de la función original del segmento de ADN cortado. La utilidad de esto es que eliminamos genes específicos. Un segundo mecanismo permite la incorporación de una secuencia concreta exactamente en el sitio original de corte. Para esto, lógicamente, hemos de darle a la célula la secuencia que queremos que se integre en el ADN.
La utilidad de esto sería reemplazar genes específicos. Bien, y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en el mercado de todo esto que estuvimos hablando. Vimos cómo funciona en los organismos bacterianos naturalmente, vimos la aplicación que se le pudo encontrar y ahora vamos a ver qué es lo que hay disponible en la actualidad. Bien, los kits en el mercado, acá yo lo que les estoy mostrando son unos kits de Thermo Fisher. Hay disponibles herramientas de edición del genoma CRISPR-Cas9, que se llama GeneArt, todo el portfolio de soluciones que tienen de CRISPR-Cas9. El sistema CRISPR-Cas9 simplifica enormemente la edición del genoma y ofrece muchas posibilidades en aplicaciones amplias como la ingeniería de células madre, terapia génica, los modelos de enfermedades de animales y tejidos y la ingeniería de plantas transgénicas resistentes a enfermedades. Las propuestas que tienen básicamente son estos sistemas, o sea, cada una de estas imágenes es un kit diferente dependiendo de lo que se quiera hacer. Tenemos, por un lado, podemos insertar en nuestra célula que queremos modificar dos plásmidos, un plásmido que va a tener la secuencia guía y la secuencia que se quiere modificar y otro plásmido que va a tener la secuencia de la proteína Cas9. Otra forma que tenemos es directamente ponerle los mensajeros, la secuencia guía y la secuencia de Cas9. ¿Sí? Esto, o sea, vamos a poner a nuestra célula en contacto directamente con los mensajeros de este sistema, tanto CRISPR, o sea, el ARN guía, como la proteína Cas9. En el otro sistema lo hacíamos por medio de plásmidos. Otra forma que tenemos de insertar este sistema adentro de las células es también con el mensajero guía y directamente la proteína Cas9. Y una cuarta forma, esto va a depender todo del tipo de célula que tengamos que transfectar o si son bacterias que tengamos que transformar. El último sistema es un sistema de dos tipos de vectores específicos para células que son difíciles de transfectar, que son dos vectores lentivirales. Lo mismo, en cada vector vamos a tener tanto el ARN guía como el ARN mensajero de la proteína Cas9. Bueno, y acá vemos cómo serían los kits técnicamente. Acá se ve mejor, estos son los dos vectores. ¿Sí? Acá tenemos un vector de CRISPR, también tiene un gen reportero. El otro vector también tiene otro gen reportero y un CD4 para identificación. Este sistema sería CRISPR plásmidos, ¿sí? Son plásmidos que van a tener el sistema CRISPR. El otro sistema, otro tipo de kit es este, donde lo que le ponemos son los mensajeros de CRISPR. Por un lado, el ARN guía, por otro lado, el de la Cas9. Y el último sistema, bueno, hay otro más, pero el que se ve acá es el de CRISPR proteína. Le ponemos la Cas9 y el ARN guía. Estos son los diferentes kits para, dependiendo de lo que queramos hacer o qué tipo de célula es la que tenemos que transformar. Bueno, y esto es lo que trae cada kit. Bueno, por un lado les mostré los kits de Thermo Fisher y por otro lado les muestro Sainer. Este científico es un biohacker que se hizo muy famoso por hacerse automodificaciones con sus kits. Él planteaba que no es tan difícil de conseguir, que cualquiera lo podría hacer. Y bueno, lo que él en realidad generó es polémica porque tiene también, se llama Deodin, la empresa que vende estos kits también de CRISPR, con manuales para la utilización que son bastante entendibles, con todos los protocolos, y la verdad que no tiene nada que envidiarle al de Thermo Fisher, está totalmente estandarizado y bueno, tiene todo, digamos, los protocolos y los insertos están todos disponibles en la página de Odin, que es la empresa que genera estos kits que también se hicieron muy conocidos.
Bueno, en resumen, lo que se consiguió fue programar el sistema CRISPR para que reconociera y cortara ya no el ADN vírico, sino el fragmento de ADN cualquiera que nosotros quisiéramos. De esta forma, inyectando una copia del ADN a modificar por medio de este sistema CRISPR en una célula viva, se consigue una edición génica precisa, barata y sencilla. Tenemos que tener presente que debemos conocer la secuencia exacta de aquello que queremos modificar. Entonces hay que diseñar un fragmento de ARN que sea complementario a esa secuencia. Ese es el ARN guía que veníamos mencionando. Así, este ARN guiará al complejo CRISPR formado por el ARN más la proteína Cas9 hacia la secuencia complementaria, se unirá a ella y la proteína la cortará. Una vez cortada la cadena de ADN pueden pasar dos cosas. En primer lugar, la célula intentará reparar el error, pero este mecanismo de reparación es muy propenso a errores, por lo cual termina produciendo mutaciones en el gen y van a deshabilitarlo. La utilidad de esto es eliminar genes específicos. Además de cortar la cadena, puede introducirse otra secuencia nueva. Vamos a ver qué ventajas tiene este sistema. El hecho de poder reemplazar una región del genoma que, por ejemplo, pudiera estar dañada es el principio de la terapia génica. Todo esto significa además que el código genético humano puede ser modificado. Otros usos que se le puede dar al sistema es en agricultura, mejorando las propiedades de los alimentos. En investigación sirve para generar animales modelos para ciertas enfermedades. Estas herramientas de ingeniería genética clásicas podrían demorar un año en generar lo que CRISPR puede llevar algunas semanas. ¿Qué inconvenientes tiene este sistema? La especificidad del ARN del CRISPR no es total. Dado el tamaño de nuestro genoma, cabe la posibilidad de que la secuencia que queremos cortar se encuentre en otras regiones. Podría entonces cortar un fragmento de ADN que no queríamos cortar. Por ese motivo todavía no es seguro su uso en humanos. Sin embargo, el 25 de noviembre del año 2008 en China, el científico He Jiankui daba a conocer al mundo la creación de los primeros seres humanos genómicamente modificados empleando la técnica CRISPR-Cas9. A espaldas de la comunidad científica mundial y contradiciendo incuestionables estándares técnicos y bioéticos, He había creado a las gemelas Lulu y Nana con el afán de inducir la resistencia al virus de inmunodeficiencia humana a hijos descendientes de portadores del mismo. Todo ello a pesar de que actualmente existen alternativas de concepción seguras en descendientes de parejas serodiscordantes, las cuales incluyen terapia antirretroviral, uso de medicamentos profilácticos, autoinseminación vaginal y lavado seminal. Cerca de cumplirse un año de este suceso, el presente artículo de difusión tiene como objetivo discutir sobre los motivos que justificaron el experimento de He. Lo que hizo este científico fue tratar de que dos gemelas que nacieran de padres portadores de HIV, darles inmunidad. Pero CCR5 tiene otras funciones dentro del organismo, como proteger al linfocito del virus de la gripe o del virus del Nilo. Consiguió eliminar el gen en una de las dos gemelas, mientras que la otra solo eliminó una de las dos copias del gen. Además, estas gemelas podrían ser quiméricas, es decir, que el CRISPR actuó en algunas de sus células y en otras no. Sumando el cortado random que ya habíamos mencionado, se cree que podría haber cortado genes que intervienen en la aparición de enfermedades autoinmunes. Este cambio, además, va a pasarse a las siguientes generaciones. Bien, y haciendo un resumen de toda la historia de CRISPR, inició en 1987 con el primer artículo. Yo acá lo que hago es citarles los artículos por si les interesa. Después, Mojica encuentra CRISPR en procariotas. En 2005 identifican los espaciadores de origen externo, entonces pueden explicar esta inmunidad adaptativa, que también es todo un hito, cómo las bacterias pueden tener este sistema inmune. En 2007 hay evidencia experimental de inmunidad adaptativa.
En 2011, CRISPR tipo 2 puede expresarse de manera heteróloga. 2013, ingeniería genética con Cas9 en células eucariotas. Bueno, acá tenemos una de las aplicaciones concretas que no son en diagnóstico, sino en tratamiento. Esta es una asociación española contra el cáncer que es sin fines de lucro y lo que hace es investigar y tratar a pacientes con cáncer por medio de esta tecnología. Como todavía está en fase de desarrollo o de prueba, es todo un protocolo muy especial que hay que hacerse con estos pacientes que tienen que estar de acuerdo en que, además de que se trata la mejora, esto todavía no está del todo probado. El uso de editado génico mediado por CRISPR para el estudio y tratamiento del cáncer de ovario de células de la granulosa. El cáncer de la granulosa ovárica es una enfermedad rara, menos del 5% de los tumores de ovario. Se caracteriza por presentar en un 98% de los casos una mutación puntual en un gen. Actualmente este tipo de tumores carecen de una terapia eficaz en los estadios avanzados y presentan un desenlace fatal. Por otra parte, aún está por determinar la relación causal de la mutación en el desarrollo y la progresión tumoral. Por lo tanto, existen grandes vacíos de conocimiento y terapia en el campo de los tumores de granulosa ovárica. Con este proyecto pretenden poner a prueba el potencial de editado génico para determinar cómo afecta la mutación en el desarrollo tumoral y analizar la eficacia terapéutica del editado génico en células procedentes de cánceres de la granulosa ovárica. La confirmación de la hipótesis de partida permitirá avanzar de forma significativa en el conocimiento y tratamiento de este tipo de patología oncológica poco estudiada y permitirá una rápida aplicación clínica. Seguimos comentando sobre otras aplicaciones de kits comerciales. En este caso vamos a hablar de PerkinElmer. La edición del genoma CRISPR-Cas9 es una tecnología transformadora que permite a los investigadores editar secciones del ADN con un alto grado de precisión. Los investigadores pueden explotar el sistema CRISPR para apuntar a loci genéticos específicos, lo que le permite editar el ADN en ubicaciones precisas, modificando permanentemente las células y los organismos. Esta edición del genoma se puede utilizar para crear modelos animales y modelos celulares de enfermedades de interés, lo que facilita nuevas vías de investigación. El sistema de electroforesis LabChip, que ahora lo vamos a ver, es una herramienta invaluable para simplificar y acelerar los experimentos y análisis CRISPR-Cas9. Este sistema de electroforesis táctil LabChip lo que hace es evalúa fragmentos de ADN a concentraciones tan bajas como 2 picogramos por microlitro. Analiza hasta 384 muestras en tan solo 28 segundos por muestra. Identifica pequeñas diferencias en el tamaño de la muestra con altos grados de sensibilidad y resolución. Mejora la reproducibilidad y la precisión del análisis y bueno, está citado en más de 100 estudios con CRISPR. Este es el equipo de LabChip. La cuantificación y dimensionamiento de ADN y ARN se puede realizar en segundos utilizando la separación automática por electroforesis capilar. La tecnología microfluídica del analizador de ácido nucleico LabChip genera datos reproducibles de alta resolución y es óptima para preparación de bibliotecas para NGS y control de calidad, análisis de fragmentos de ARN y ADN, incluyendo muestras sin células, biopsia líquida y muestras sin PCR, cuantificación y calificación para el análisis de fragmentos CRISPR y flujos de trabajo en gel de agarosa. Bueno, acá tenemos todas las aplicaciones que se hicieron con diversos organismos, con sus citas correspondientes por si les interesa, donde se aplicó CRISPR, bueno acá en neumonía y en E. coli, en células humanas, en monos, en ranas, pesebra, insectos, moscas, plantas, nemátodos, levaduras y ganado. Bueno, las aplicaciones que tiene son la disrupción génica, hacer knockout génico, añadiendo también un reportero, introducción o corrección de SNPs, etiquetado de genes, estudio de genes promotores, knockout condicional, de lesiones de cromosomas enteros, inserción de genes enteros,
CRISPR de interferencia y CRISPR de activación. Todo esto que son herramientas de la ingeniería genética clásica, que como decíamos antes, podían tardar años o año en generar estos mutantes o todos estos noqueos génicos. Con esto se puede hacer en una semana. Bueno, también tiene aplicaciones en agricultura y alimentación, inmunización artificial contra fagos por introducción de locus CRISPR en bacterias industrialmente importantes, incluyendo a las utilizadas en la producción de comida y fermentaciones a gran escala, creación de una cepa de trigo resistente al oidio, modificación de cultivos y animales de granja. Este es un hongo parásito de plantas, el oidio. Y en ecosistemas también tratamiento a mosquitos transmisores de enfermedades. En biomedicina, ¿qué aplicaciones tenemos? Terapias génicas, tratamiento de enfermedades raras, corregir mutaciones causantes de la fibrosis quística, acabar con el virus de la hepatitis, malaria, conferir resistencia al virus del HIV, modelización del cáncer, modificación de células tumorales y, bueno, edición genómica de embriones, eso con signo de pregunta. Bueno, a continuación vamos a ver un extra que sería la aplicación de CRISPR-Cas9. Vamos a ver esos kits que les mostraba de Thermo Fisher, cómo se haría prácticamente o concretamente en el laboratorio una vez que adquirimos los kits. Y luego nos queda por ver en este módulo microarrays y citometría de flujo.